¿Cómo influyen las redes sociales y los llamados influencers en nuestras opiniones? ¿Son nuestras opiniones realmente nuestras o pueden ser fácilmente manipuladas por toda la información o desinformación a la que a veces inevitablemente nos exponemos diariamente? La única forma de ser menos vulnerables a los distintos tipos de manipulación que hoy se utilizan para guiarnos a través de ciertas líneas de pensamiento es precisamente trayendo a nuestro consciente la mayor cantidad de datos que quizá antes simplemente pasaban desapercibidos. Cada vez consumimos más las noticias individualmente, aisladas, sin contexto. Cada vez entramos menos en la página de un medio de comunicación, en su portada, para ver qué ha decidido la redacción, que es importante, y consumimos las noticias a través de lo que nos llega por redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, sin saber muy bien a qué tipo de página estamos entrando para consumir o si es un medio fiable o no lo es. Primero que nada, vamos a hablar del neuromarketing. El neuromarketing suena de entrada como un cable que te conectan al cerebro para insertar publicidad, pero no funciona así, o al menos no exactamente. Según dice su definición más estándar, es una disciplina que combina la neurociencia con el mercadeo para comprender el comportamiento del consumidor y mejorar las estrategias de venta. Esta técnica utiliza herramientas y métodos de la neurociencia para medir la actividad cerebral y entender cómo los estímulos publicitarios afectan el cerebro humano. Es también relativamente nueva, comenzó a desarrollarse en la década de los 90, pero luego en el 2002 es que comienza a acuñarse el término neuromarketing por el profesor alemán Alex Schmitz. Esta práctica ha ganado popularidad en los últimos años como una forma de comprender mejor cómo los estímulos publicitarios y de marketing afectan al cerebro y al comportamiento del consumidor. Desde su inicio, el neuromarketing ha sido utilizado por empresas y organizaciones en todo el mundo como una herramienta para mejorar la efectividad de sus campañas de publicidad. Las técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía, se utilizan comúnmente en la investigación de neuromarketing para medir la actividad cerebral de los participantes y comprender mejor cómo responden a los estímulos publicitarios. En términos generales, se enfoca en investigar los procesos cognitivos y emocionales del consumidor para determinar qué factores influyen en su toma de decisiones de compra. Algunas de las áreas en las que se aplica el neuromarketing son las investigaciones de mercado para entender mejor las necesidades y preferencias de los consumidores a través de la medición de esa actividad cerebral, la publicidad para diseñar anuncios más efectivos mediante la comprensión de cómo los consumidores procesan la información publicitaria, el diseño de productos a la hora de diseñar productos que sean más atractivos para los consumidores al comprender cómo sus cerebros responden a las diferentes características y atributos de esos productos, y el precio. El neuromarketing puede ayudar a las empresas también a determinar el precio óptimo para sus productos y evaluar cómo los consumidores perciben el valor de los mismos. Y bueno, en general, cuando buscamos definiciones del neuromarketing, nos encontramos siempre con sus aplicaciones a productos o servicios. Podemos cambiar la palabra productos por ideas y sin duda alguna también funciona. Aunque esa compra de la idea no sea precisamente un hecho comercial, o más precisamente dicho, un intercambio por dinero, sino quizá por votos o por tomas de decisiones de las masas. Por ejemplo, la pregunta ¿es ético desde algún punto de vista manipular las emociones del público para vender más? Pues lo cierto es que a pesar de que muchas personas acceden voluntariamente a participar en estudios médicos, lo hacen en su mayoría a cambio de dinero. Y no precisamente porque esto implique que resuelvan su vida. Por lo general se exponen a un montón de riesgos desconocidos y firman acuerdos legales donde dan su consentimiento para ello, simplemente porque necesitan llevar comida para sus mesas para sobrevivir. Aunque dejar que tomen neuroimágenes en tu cerebro de tus reacciones ante estímulos no parezca algo muy nocivo, ciertamente estarías contribuyendo a que esas empresas tengan herramientas que les ayudarán a generar acciones más impulsivas y menos conscientes en el público a la hora de consumir. Entre algunos ejemplos históricos de publicidad manipuladora o engañosa que ha sido criticada por su falta de ética y que han sido incluso denunciados en la gran pantalla y hasta en series de televisión, están el caso del tabaco, que se promocionó como algo glamuroso y atractivo o se asoció con personajes valientes y decididos ocultando los riesgos para la salud que su consumo en exceso puede traer. Winston, tastes real good, rich and full like a cigarette should, brings real flavor back to you. Try a pack of Winston. Smokers who know now smoke the Big O. Smokers who know now smoke the Big O. Oh flavor, oh freshness, oasis, smoke the Big O. Smoke milder, smoke smoother, draws easier. Yes, the taste is great in the filter tip Terryton.
Newport tastes smoother, smooth all the way. Newport's fresh menthol keeps it that way. Smoother and fresher, day after day. The smoothest tasting menthol cigarette. Y luego de un buen tiempo y un montón de consecuencias nefastas, se les obligó simplemente a incluir la etiqueta de advertencia en sus productos. En la película The Insider, o El Informante en español, se muestran algunas de esas malas prácticas y cómo el poder de las grandes compañías es capaz de silenciar la realidad de un producto que ha sido manipulado para hacer dependiente a millones de personas en el planeta. Los alimentos superprocesados son otro ejemplo. En muchos casos, algunas empresas han utilizado técnicas de marketing engañosas para promocionar alimentos poco saludables como si fueran un beneficio para la salud. Por ejemplo, algunas marcas han utilizado la etiqueta bajo en grasas o libre de azúcar añadido o sin azúcar añadido, cuando en realidad los productos contienen altas cantidades de otros ingredientes muy poco saludables. Y lo más curioso es que siguen gozando de la aceptación del público en general, y probablemente cualquier estudio que ponga en riesgo las ventas de esos productos son silenciados y desestimados. Sin ir muy lejos, y tomando probablemente el ejemplo más obvio y descarado, tenemos a las bebidas gaseosas que, al no poder ocultar el nefasto efecto en la salud de las inmensas cantidades de azúcar que componen su fórmula, decidieron convencer al público de que al sustituir el azúcar por edulcorantes como el aspartamo o el acesulfame de potasio, estarían a salvo de aumentar de peso, y se les coloca la etiqueta de diet o light, cuando los estudios científicos indican que el consumo en exceso de estos químicos implican altos riesgos de obesidad, diabetes y otros. Es decir, prácticamente lo mismo, pero eso sí, no aportan calorías a tu dieta. Y tampoco vemos que les pongan una etiqueta de advertencia a sus productos diciendo que la Asociación Americana del Corazón recomienda limitar el consumo de bebidas azucaradas y edulcoradas artificialmente a un máximo de 450 mililitros por semana. Es decir, un poco más de una lata y media. Y vemos montones de personas tomándose hasta 1 litro diario o más. Y bueno, ni hablar de las cantidades de prácticas de producción de alimentos que son infinitamente cuestionables y nefastas que podemos ver en documentales como Food Inc. de Robert Kenner o Fed Up de Stephanie Soetic, solamente por nombrar un par. La industria farmacéutica es otra que ha sido criticada por utilizar técnicas publicitarias engañosas, y ni hablar de la distribución de medicamentos a través de médicos licenciados para promocionarlos y que pueden generar adicción y en algunos casos desenlaces fatales. La publicidad ha llegado a exagerar los beneficios de los medicamentos minimizando sus riesgos, lo que puede llevar a prescripciones excesivas o innecesarias incluso. Y bueno, si vemos el caso de los opioides, vemos cómo el poder económico de estas empresas puede más que las buenas intenciones de algunos profesionales de la salud. Vayan a ver la miniserie basada en hechos reales interpretada por Michael Keaton, Dopesick, y déjenme en los comentarios si algo ha cambiado en la realidad actual. La cuestión es que esas técnicas publicitarias trabajan muy bien nuestras emociones y carencias para vendernos mágicas y falsas soluciones que según ellos cubrirán nuestras expectativas. Y ojo, esto no significa que existan productos en el mercado que ciertamente mejoren nuestra calidad de vida, pero claramente debemos elevar cada vez más nuestra capacidad para discernir, nuestro criterio para determinar qué es y qué no es simplemente un engaño. Entonces, en vez de compulsivamente darle al botón comprar con la idea de que ahorraremos mucho dinero en una oferta relámpago, es mucho más sano investigar, buscar información de unas maneras más minuciosas antes de caer en provocaciones emocionales. Alguien podría decirme, pero Kirlan, yo no tengo tiempo de hacer una investigación a fondo en cada producto nuevo que pueda ser útil en mi vida. Y entiendo, nuestros ritmos de vida de trabajar y trabajar más son incluso parte de ese sistema de compras que busca que cada vez sea más fácil y rápido consumir cualquier cosa que se nos venda como ideal, para que no te distraigas mucho de tus labores diarias. Pero piensa que si se trata de tu salud física y hasta económica, vale la pena al menos hacer una búsqueda en internet y revisar opiniones que, aunque también muchas de ellas puedan ser manipuladas, seguramente encuentras opiniones variadas que te pueden hacer contrastarlas y tomar una decisión un poco más concienzuda. ¿Son entonces nuestras opiniones influenciadas por otras opiniones que vemos en redes sociales? La respuesta corta es sí. En la era digital en la que vivimos es muy fácil estar expuestos a una gran cantidad de información y opiniones de diferentes personas, y esto puede influir en nuestra forma de pensar. Con la proliferación de las probablemente mal llamadas redes sociales, se utilizan algoritmos, es decir, se emplean programas automatizados que calculan y analizan nuestros patrones de consumo y por ende de consumo de información para mostrarnos contenidos que según ese cálculo muy probablemente nos gustará o con el cual, según nuestro patrón de consumo, sintamos algún tipo de identificación, lo que puede crear una especie de burbuja de información en la que solo vemos informaciones y opiniones que confirman nuestras propias creencias
o incluso basado en ellos nos traten de hacer cambiar de opinión. Así entonces llegamos a la pregunta, ¿qué papel juegan los influencers en estas opiniones? Bueno, en principio no hay que tener un doctorado para entender que la misma denominación influencer nos da todas las luces de cuál es su rol en los medios. Y la verdad no he visto a nadie llamarlos de la misma manera en español, porque seguramente suena menos cool y más agresivo decir son influenciadores. El hecho es que esas personas que llamamos influencers tienen un papel cada vez más importante en la formación de opiniones. Estos ídolos tienen una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales y a menudo son vistos como gente experta en algún tema en particular. Probablemente porque esa misma empatía que han ido generando, bien sea mostrando o comentando episodios de su vida personal o dando opiniones, puede tener un gran impacto en la forma en que esas personas que les siguen piensan sobre un tema en particular. Tampoco es un secreto que estos influencers a menudo son pagados por empresas u organizaciones para promocionar sus productos, servicios y hasta matrices de opinión, lo que puede hacer que sus opiniones sean claramente sesgadas, aunque no nos los muestren así. Y aquí llegamos a otro elemento más, que son los think tanks. ¿Qué son los think tanks y qué posible relación pueden tener con los influencers de redes sociales? Según la información que encontraremos en la red, los think tanks o tanques de pensamiento o laboratorios de ideas son organizaciones independientes que se dedican a la investigación y al análisis de políticas públicas. Estas organizaciones reúnen expertos en una variedad de áreas para investigar y analizar temas de interés público con el objetivo de proporcionar recomendaciones y soluciones prácticas para problemas sociales, políticos y económicos. Lo cierto es que los think tanks pueden estar financiados por gobiernos, empresas, fundaciones o individuos, pero teóricamente y a los ojos del público en general, su independencia es fundamental para su credibilidad y efectividad. A menudo los think tanks tienen un enfoque particular en un área temática específica como la política exterior, la economía, la educación, la salud o el medio ambiente y otros. Y también estos tanques de pensamiento utilizan una variedad de métodos para llevar a cabo su trabajo, incluyendo la investigación, el análisis de datos, la producción de informes, la realización de eventos públicos, etc. Sus hallazgos y recomendaciones pueden ser utilizados por políticos o formuladores de políticas públicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil y hasta militar para tomar decisiones informadas sobre temas críticos. Aunque se pierde el rastro buscando probables vínculos entre personas con evidente influencia en la matriz de opinión pública, es prácticamente indiscutible que muchas veces los think tanks trabajan con influencers de las redes sociales para promover sus propias agendas políticas o ideológicas. Y aunque no vas a encontrar en internet ninguna estadística oficial que pueda ratificar esta información, no cabe duda de que algunos influencers pueden ser pagados o recibir otro tipo de incentivos para promover la agenda de un think tank en particular. Ahora, ¿son los think tanks organizaciones confiables o a veces pueden buscar influir la opinión pública para que se inclinen hacia cierta posición, aunque no sea la más idónea para los intereses de las mayorías? Esta es una pregunta complicada. Si bien estas organizaciones realizan investigaciones y análisis rigurosos, también es cierto que a menudo tienen una agenda política o ideológica específica. Como resultado, sus investigaciones y análisis pueden estar sesgados y pueden influir en la opinión pública para que se incline hacia cierta posición, incluso aunque estas posiciones no impliquen un claro beneficio para los intereses de las mayorías. Buscando minuciosamente se pueden encontrar algún ejemplo de cómo los think tanks y los influencers han trabajado juntos para influir en la opinión pública en torno a conflictos internacionales. Por ejemplo, más concretamente lo que pasó en el conflicto bélico de Siria. Durante ese conflicto, varios think tanks y grupos de expertos en política exterior comenzaron a publicar informes sobre la situación del país. Algunos de estos informes presentaban una visión muy negativa del gobierno sirio y argumentaban que la única solución viable era la intervención militar extranjera para derrocar al presidente Bashar al-Assad. Al mismo tiempo, varios influencers de las mismas redes sociales comenzaron a publicar contenido sobre la situación en Siria, a menudo utilizando imágenes y videos que supuestamente mostraban la crueldad del gobierno sirio hacia su propia población. Muchos de estos influencers eran financiados por grupos de expertos en política exterior que tenían una agenda específica para Siria. Estos informes y publicaciones de influencers crearon una matriz de opinión en la que se presentaba al gobierno sirio como una fuerza malvada e inhumana, y como resultado muchos países occidentales comenzaron a considerar seriamente la opción de intervenir militarmente en Siria. Sin embargo, posteriormente se descubrió que algunos de esos informes y publicaciones de influencers eran en realidad falsos o exagerados,
y que algunos de esos influencers y grupos de expertos en política exterior que lo financiaban tenían conexiones con grupos armados en Siria y muy seguramente los fabricantes de las armas de las que eran dotados, buscando derrocar al gobierno de Assad. En última instancia, esto muestra cómo los think tanks y los influencers pueden trabajar juntos para crear una matriz de opinión específica en torno a un conflicto internacional y cómo es importante ser críticos con la información que recibimos y evaluarla cuidadosamente antes de formar nuestras propias opiniones. Definitivamente, como seres sociales que somos, nuestras opiniones son influenciadas por nuestro entorno, nuestra comunicación y en este mundo de hoy por lo que vemos en las redes sociales también, a través de personas que denominamos influencers. Si bien nuestras dinámicas de vida, nuestros intereses y otros sinfín de factores no nos permiten hacer investigaciones profundas de cada tema que llega a nuestros oídos, es importante tener una mirada crítica ante la información que recibimos y no dar por sentado cualquier afirmación que escuchamos en las redes sociales e incluso en los medios de comunicación social más reconocidos, que se supone que no nos mentirían. Pero, sobre todo, no convertirnos en multiplicadores de información no confirmada o puntos de vista muy personales de gente que, por más famosa que sea y por más que exista esta ilusión de que los conozcamos a través del contenido que publican, realmente no los conocemos.